Buenas tardes, soy Alexis Morales López y mis dos compañeros son Diego Maldonado Paredes y Diego Mora. Somos alumnos de la Universidad de Isabel Celaya y venimos con la finalidad de realizar una entrevista para conocer la eficiencia, integridad, seguridad y disponibilidad de los sistemas de bases de datos en una organización u empresa. Ahora vamos a iniciar con esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cuál es tu labor principal al administrar una base de datos? Eh, pues más que nada es dirigir y realizar todas las actividades relacionadas con pues lo que es el mantenimiento de un entorno de base de datos para que así pueda ser más exitoso. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué clase de responsabilidades tienes como un administrador de bases de datos? Pues más que nada pues son varias, es crear sistemas de base de datos de alta calidad y disponibilidad según el puesto especializado para cada usuario final y pues también es diseñar e implementar base de datos de acuerdo a las necesidades de la información y las opiniones de los usuarios fieles y pues también esto permite una distribución de base de datos con el usuario adecuado, con el formato apropiado y de la manera oportuna. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué software utilizas para crear la base de datos? Pues comúnmente yo lo que utilizo es el MySQL, ya que es una herramienta de alta velocidad para el procesamiento de los datos, además que el diseño permite aumentar la seguridad y la escalabilidad de las bases de datos contenidas en ella. Por ello es una herramienta confiable para las empresas, ya que ofrece un soporte técnico y pues es una aplicación compleja y de mucha utilidad. Bueno, otra pregunta, ¿en dónde almacenas la información de la base de datos? Eh, pues más que nada esto se almacena lo que es en un disco duro, pero también pueden ser guardadas en memoria USB, discos ópticos, servidores, y pues estos se le llaman memorias secundarias. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es una consulta en una base de datos? Pues una consulta sirve para extraer lo que es pues información, pues también lo que es una base de datos, también permite manipular datos, como agregar y eliminar y cambiar. En pocas palabras, es una consulta y que pues que es una solicitud que se le da a una base de datos para extraer y pues lo que es manipularlos y pues editarlos también. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué son los nodos? Pues los nodos es más que nada es un elemento de pues también de lo que a esto se le llama pues lo que es una estructura de datos como una lista de un árbol. Cada nodo contiene un valor y apunta a otros nodos, lo que permite que los datos se organicen en estructuras más complejas. Cada nodo tiene diferentes características. Muy bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Eh, una base de datos, pues, relacional a lo que tú me dices, pues, es una base de datos que se almacena y proporciona un acceso a varios puntos relacionados entre sí. Y pues a esto se le dan tablas para organizar los datos en filas y en columnas relacionado a la información y a través de claves primarias y foráneas. Bueno, con eso definido, ahora falta preguntar, ¿qué es una base de datos distribuida? Una base de datos distribuida es aquella que no usa el esquema tabular de las filas y las columnas que se encuentra pues ya lo que es hoy en día en los sistemas de las bases de datos más tradicionales, pero ya en su lugar las bases de datos no relacionales usan un modelo de almacenamiento que está optimizado para los requisitos específicos del tipo de base de datos que se almacena. Esto pues incluye pues una gran variedad de modelos, como así el basado en documentos, en clave, valor, etcétera, que se adaptan a diferentes tipos de datos y casos de uso.
Muy bien, ahora me puedes decir, ¿a qué se Ujú. refiere arquitectura en una base de datos? Más que nada, pues es una estructura general y pues a esto pues es un diseño de cómo se almacena o se organiza lo que es en el sistema de la gestión de base de datos, refiriéndose a todo diseño y identificar necesidades, campos, tablas donde quedarán los nodos en que el sistema y el software es más adecuado. ¿Cómo asegura la integridad, seguridad de los datos almacenados en su base de datos? Eh, es la estructura. Es limitando los permisos de los usuarios, monitoreando el acceso a la base de datos junto a un respaldo de la información, pues, de base de datos. Muy bien, ahora, ¿qué tan importante crees que es la labor de un administrador de base de datos en una empresa? Pues más que nada, pues como tú dices, es pues lo que hacemos en la empresa, pues es vital de importancia para garantizar el funcionamiento y la integridad de la información crítica para las operaciones comerciales. Este profesional dirige y lleva a cabo todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos eficiente y seguro, optimizando el rendimiento de las bases de datos y estableciendo procedimientos de equidad y recuperación para asegurar la disponibilidad continua de las bases de datos. Además, colabora estrechamente en los usuarios finales y los equipos de desarrollo para asegurar que las bases de datos satisfagan a las necesidades de una empresa y apoyen el desarrollo de nuevas aplicaciones y proyectos. Y pues esto te lo puedo decir así resumido, que el administrador de base de datos desempeña un papel fundamental en la gestión y la protección de los activos de información de la empresa, contribuyendo al éxito y la competitividad en el mercado. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué medidas específicas tomas para asegurar la integridad y seguridad de los datos almacenados en una base de datos? Pues aquí lo que se implementa son las políticas de seguridad robustas que más que nada pues incluyen la asignación adecuada de permisos de acceso a los usuarios, el cifrado de los datos sensibles, tanto en reposo como en tránsito, el uso de cortafuegos y sistemas de detención de instrucciones para proteger contra amenazas externas y la realización de copias de seguridad regulares y a prueba de recuperación de desastres para garantizarles la disponibilidad y la recuperación de datos en caso de fallo del sistema o de un evento catastrófico. Y pues eso se implementa, pues sí, para una mayor seguridad y pues como aquí lo menciona, para que no haya ningún, o más que nada para que no haya problemas con la empresa. Muy bien, ahora, ¿cómo gestionas el rendimiento de la base de datos? Pues para gestionar el rendimiento de la base de datos, pues yo lo que hago es monitorear de forma constante los recursos del sistema y así identifico y optimizo las consultas lentas, ajusto la configuración del servidor según sea necesario para adaptarse a la carga de trabajo y realizo ajustes periódicos en la estructura de base de datos para mejorar la eficiencia y el almacenamiento y la recuperación de datos. Bien. Ahora, ¿qué procedimientos sigues para realizar copias de seguridad y recuperación de datos? Pues esto, pues como también va relacionado con la seguridad, pues establezco copias de seguridad que incluyen programación regular de copias completas, diferenciales e incrementales, asegurándome de almacenar las copias de seguridad en ubicaciones seguras, tanto en locales como externas, y así evitar pues de que sean hackeadas o algo en específico y además realiza pruebas periódicas de restauración de datos para garantizar que las copias de seguridad sean viables y que los datos puedan recuperarse de manera efectiva en caso de una pérdida o corrupción. Muy bien, siguiente pregunta.
¿Qué estrategias implementas para escalar la base de datos según las necesidades del negocio? Ujú. Pues yo las técnicas que implemento pues es la escalabilidad vertical y horizontal según sea necesario, como aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento del servidor, distribuir la carga de trabajo entre múltiples servidores, utilizar técnicas de particionamiento de datos y desnormalización de tablas para mejorar el rendimiento y adoptar soluciones de base de datos distribuidas para permitir un crecimiento flexible y escalable de la infraestructura de los datos. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo gestiona las actualizaciones y parches de la base de datos para mantenerla segura y actualizada? Ujú. Pues más que nada yo establezco un calendario regular para la aplicación de parches y actualizaciones de software. Realizo pruebas exhaustivas en un entorno de desarrollo antes de implementar cambios en producción y mantengo una comunicación estrecha con los proveedores de software y las comunicaciones de seguridad para estar al tanto de las últimas vulnerabilidades y soluciones a todo que se pueda interponer en la empresa. Muy bien. Ahora, ¿me podrías decir qué estrategias utiliza para optimizar el uso de recursos y reducir costos en la gestión de la base de datos? Pues aquí lo que se implementa son técnicas de consideración de servidores y virtualización para maximizar la eficiencia de los recursos del hardware, optimizando tareas repetitivas con la monitorización y el ajuste de configuración del servidor, y evalúo regularmente las opciones de licenciamiento y los costos operativos para identificar oportunidades de ahorro. Perfecto. Ahora, ¿cómo garantizas la disponibilidad y la tolerancia a fallos en la base de datos para evitar tiempos de inactividad no planificados? Pues yo, especialmente en las técnicas que yo utilizo, es la replicación de datos y el clustering para proporcionar redundancia y un failover automático en caso de fallo del servidor, y pues implemento sistemas de monitorización proactiva para detectar problemas antes de que afecten la disponibilidad del sistema, y el diseño de planes de contingencia detallados para responder rápidamente a situaciones en caso de crisis. Muy bien. ¿Qué estrategias sigues para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad entre diferentes sistemas y aplicaciones que utilizan la base de datos? Pues yo establezco estándares de codificación y modelado de bases de datos para asegurar la coherencia y la compatibilidad entre las diferentes partes del sistema. Utilizo interfaces y protocolos de comunicación estándar para facilitar la integración con otros sistemas y aplicaciones, y colaboro estrechamente con los equipos de desarrollo de software para resolver cualquier problema y entorpabilidad de manera proactiva. Bueno, para ya finalizar, aquí viene la última pregunta. ¿Cómo mantienes la Sí, documentación y la gestión del conocimiento relacionados con la base de datos para facilitar la colaboración y el aprendizaje continuo? ujú. Pues más que nada esto yo lo mantengo en una documentación detallada de toda la arquitectura y del diseño, pues más que nada con la configuración de la base de datos. Yo lo que utilizo son herramientas de gestión en el conocimiento de wikis internas para compartir información y mejores prácticas con otros miembros del equipo, y así fomento la información y el desarrollo profesional para garantizar que el equipo esté al tanto de las últimas tecnologías y metodologías en el campo de la gestión de bases de datos. Muy bien. Ahora, llegamos al final de esta entrevista. Este, espero que con este conocimiento, pues, pueda servir de mucho para futuras, para futuras visitas. No sé si esto pueda servir también para mayor, conocimiento de todo lo que es la base de datos. Así que damos por finalizada esta entrevista.
Ujú. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, nos despedimos. Adiós.